Bien, hemos estado midiendo los impactos por separado de la política fiscal y la política monetaria en variables como la producción y la tasa de interés. Pero no siempre, de manera general, no siempre, las políticas se hacen o las políticas económicas aplicadas en los países se hacen por separado. No es que la política fiscal camina por su lado y la política monetaria por el suyo, sino que a veces lo que tiene que hacer el Banco Central de Reserva es mirar qué cosa está haciendo el Ejecutivo para poder actuar. No se olviden que en el caso peruano, el Banco Central de Reserva tiene una responsabilidad sobre la tasa de inflación. Tiene un objetivo sobre los logros a propósito de la variación de precios que se ha fijado. Entonces, ahora vamos a hacer cómo se dan esas políticas combinadas. Por ejemplo, utilizando un poco lo que se está haciendo actualmente en épocas de pandemia. Aquí tenemos la producción y aquí tenemos la tasa de interés. Aquí está la IS y aquí tenemos la curva LM y el nivel de equilibrio para una producción y una tasa de interés de equilibrios. ¿Qué sucede, por ejemplo, en este caso, cuando el Ejecutivo ha dispuesto un gasto extraordinario de 6.350 millones, creo, para el mantenimiento de vías y calles y parques? Bueno, ¿no? Entonces vamos a recoger las recomendaciones que nos hace Blanchard y a propósito de esos tres pasos. Vamos a identificar qué variable es la que se va a mover, la inversión pública. ¿Dónde está la inversión pública? En el gasto público. ¿Y dónde está en el gasto público? En la IS. Entonces, la IS se va a mover. Como es un incremento del gasto público, la IS se va a mover hacia arriba y hacia la derecha, hacia E'. Vamos a tener un nuevo nivel productivo para una nueva tasa de interés, ¿cierto? Y supongamos que nosotros somos funcionarios del Banco Central de Reserva y estamos analizando los impactos a propósito de este incremento de la inversión pública en plena pandemia. Y vamos a fijarnos y decir lo siguiente: oiga, va a subir la producción y va a subir la tasa de interés. Y uno de los aspectos puede ser, o una de las conclusiones puede ser la siguiente: no nos interesa. No hay problema. Puede hacer esa política fiscal y estamos de acuerdo con que se logre el prima. ¿Correcto? Bien. Pero lo otro puede ser el siguiente: oiga, yo no quiero que suba la tasa de interés porque en épocas de pandemia los que se van a resentir bastante va a ser la inversión privada. Una tasa de interés crecida en épocas donde más bien debíamos ofrecer créditos a tasas de interés blandas, no me parece de acuerdo. Va a haber un retroceso en la inversión privada y probablemente la inversión pública no va a ser capaz de llenar ese vacío, ¿no? Lo que hemos hablado del efecto de expulsión. De repente no va a ocurrir eso. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo que tenemos que buscar es que la tasa de interés se mantenga. ¿Y dónde se va a mantener la tasa de interés con esa nueva inversión? Se va a mantener aquí, en E'. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una política monetaria expansiva. ¿Para qué? Para que nuestra LM se desplace hasta LM'. ¿Qué vamos a tener como logro? Que la producción se ha incrementado, ¿no es cierto?, en más veces que lo que se hubiese incrementado con solamente la política fiscal. Pero, evidentemente, tengo que hacer una expansión monetaria. ¿Cuál es el tercero? Entonces, el segundo caso va a ser ese, ¿no? No queremos que varíe la tasa de interés. Entonces, pasamos a E'. Y finalmente, un tercer escenario. No le interesa lo que pase con la tasa de interés. Lo que ellos no quieren es que la producción crezca. Quieren que se mantengan los niveles productivos. ¿Por qué? Porque puede existir un posible recalentamiento de la economía. ¿Por qué?
porque estos niveles de producción pueden significar un exceso productivo que no vamos a poder consumir y eso nos puede llevar a una crisis económica por el lado de la oferta. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Tenemos que buscar que ese nivel productivo se mantenga en ese nivel, ¿no? Se mantenga en Y sub cero. Pero la tasa de interés, no importa. Los inversionistas pueden aceptarnos la tasa de interés, no solamente la actual, sino una tasa de interés incrementada. Ajá. Entonces, ¿hacia dónde vamos a pasar? Hacia E 3 veces prima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una política monetaria de tipo restrictivo, haciendo que la curva LM se traslade hacia arriba y hacia la izquierda, generando esa misma producción para una nueva tasa de interés. ¿Correcto? Entonces, como conclusión, podríamos decir lo siguiente. No queremos que varíe Y, ¿no? Por las consideraciones dichas. Entonces, pasamos a E triple prima. Entonces, esas son las posibles combinaciones de política económica que se espera cuando el Ejecutivo actúa. Esa es la mirada que tiene el Banco Central de Reserva cuando el Ejecutivo, por una necesidad coyuntural, decide una política fiscal de tipo expansivo o restrictivo. Entonces, el Banco Central de Reserva, de acuerdo a los objetivos que se ha fijado con la inflación, tiene que ver cuál de los escenarios es lo más conveniente para la economía. Muchas gracias.